El primero de ellos, Paco, y que más me ha llamado la atención, ha sido el del populismo fiscal. ¿A qué te refieres con el populismo fiscal? Bueno, en general el populismo es acabar diciéndole a la gente lo que quiere oír. Y en tema de impuestos, pues también hay populismo. Y es relevante. Es decir, todos pagamos de una forma u otra impuestos, muchos no pagan los impuestos que le corresponden, y al final, como digo en el libro, los impuestos son el precio que pagamos por la civilización. En la selva no existen. Cuando el fraude fiscal avanza, la civilización se aleja. Y creo que es importante, en una democracia al final los impuestos los deciden los ciudadanos. Entonces es importante darle un menú real. Es decir, si usted quiere tener unos determinados servicios públicos, tendrá que hacer frente a unos impuestos para pagarlos. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues y yo me dedico a la política, es decir, que es cierto que a veces se le da unos menús engañosos a los ciudadanos diciéndole usted lo puede tener todo. ¿Y esto quién lo van a pagar? Pues los ricos, los defraudadores. En realidad no hace falta casi ni pagarlo, porque como dice un tal Laffer, es una cuestión de ir bajando los impuestos para recaudar cada vez más. Claro, dice, pues, es que esto no es real. Y no es real, y al final lleva a tomar decisiones disparatadas que se acaban pagando. Y la pregunta, y esta pregunta, y esto que lo paga el título del libro, que se subtitula Economía para adultos, me surgió a mí durante la pandemia diciendo, bueno, el coste brutal. No solo, a ver, que evidentemente hubo muchísimos muertos en el mundo entero, pero al final el coste lo acaban pagando los que hemos sobrevivido afortunadamente a una pandemia, y es apabullante. Y la pregunta que me hice es esto: ¿cómo se paga? ¿Quién lo paga? Y creo que es una buena oportunidad de intentar trasladarle a los ciudadanos cómo se puede hacer, y que al final las cosas se tienen que acabar pagando. Es decir, como dicen los anglosajones, there is no free lunch. No hay comidas gratis. La cuestión es que alguien te puede pagar la comida, pero eso hay que pagarlo. La primera frase de tu libro es: solo hay dos cosas de las que estoy seguro. La suscribe Franklin, el presidente Franklin, Benjamin Franklin. Dice: solo hay dos cosas seguras en esta vida, una es la muerte y otras son los impuestos. Yo te decía, como un ciudadano más, una persona que observa, siempre he visto dos tendencias. Una, la de quizá más la socialdemocracia, que aboga por aumentar el gasto público, subir los impuestos, incluso hablar de condonaciones de deuda. Y por otro lado, una rama un poco más liberal, que siempre ha abogado un poco por lo contrario, ¿no? Es decir, bajar los impuestos, disminuir el gasto público, y argumentando que bajando los impuestos vamos a ser capaces de recaudar más. Esto a mí como ciudadano la verdad es que me deja un poco patidifuso, porque no entiendo muy bien a cuál de los dos creerme, y me gustaría preguntarte, tú, Paco, que fuiste diputado y portavoz de Hacienda precisamente de un partido como Ciudadanos, que se erigía como un grupo parlamentario de centro, ni un lado ni el otro, ¿qué diagnóstico o cómo lo ves? Vamos a ver, el diagnóstico es parte de populismo fiscal, el diagnóstico es de polarización, y desgraciadamente es un diagnóstico un tanto engañoso, porque evidentemente el gasto hay que pagarlo. Las pensiones, por ejemplo, cuestan mucho dinero, la sanidad también. A futuro, sanidad, pensiones, dependencia, van a ser un gasto cada vez mayor, porque la población se nos está envejeciendo. De nuevo, esto ocurre en España y en el mundo entero. En el mundo, sí. Entonces, el gasto hay que pagarlo. Y esto es un principio elemental. Es el principio más básico de la contabilidad, hasta que estudiamos los inspectores de Hacienda, y que estudia mucha gente en el sector privado, que es el principio de la partida doble. Es decir, una aplicación de un fondo es que tiene un origen. Y ese origen, en buena medida, en el caso del sector público, cuando no estás en un emirato petrolero, son los impuestos. Entonces, existen opciones de izquierda y de derecha, pero es que una condición básica es cuadrar las cuentas, porque cuando no se cuadran, básicamente, es decir, cuando tú quieres un gasto pero no recaudas los impuestos para pagarlo, hay dos opciones: o
emitir deuda pública, que significará menor gasto o mayores impuestos en el futuro, o alternativamente darle a la máquina de imprimir dinero. Y darle a la máquina de imprimir dinero acaba generando inflación. Y la inflación, decía John Maynard Keynes, que también es un impuesto. Lo que pasa es que es un impuesto terriblemente destructivo. Es decir, que la civilización se acaba cargando la economía y la democracia. Perdón, la hiperinflación se acaba cargando la economía y la democracia. Entonces, cuando cuando te cuentan una historia, te pueden contar una historia de decir, bueno, yo es que quiero un estado mayor del bienestar, pero usted va a tener que pagar más. Eso es legítimo. Otra alternativa, pero existen sus límites. También es legítimo que no, yo ofreceré menos servicios, pero a cambio, como usted tendrá menos impuestos, pues la actividad económica será mayor. Pero también tiene sus límites. Entonces, creo que efectivamente existe izquierda y derecha también en el ámbito fiscal, pero lo fundamental es un cierto realismo. Y la polarización y el populismo son incompatibles con el realismo. Siguiendo en esta línea el populismo fiscal, y me quedo un poco con el tema de realismo, veo que hay muchos pronunciamientos políticos, pero pocos perfiles técnicos que antes de tomar una decisión política entren a ver los números de esto se puede hacer o no se puede hacer. Yo, llevándonoslo al terreno doméstico, yo me acuerdo una frase que siempre me decía mi abuela, que a la hora de tomar una decisión económica que iba a repercutir a la familia, le preguntaba a mi abuelo, ¿se puede o no se puede, Fernando? Mi abuelo le decía, pues se puede, o no, si no se podía. Esta pregunta yo creo que los políticos cada vez se la hacen menos. Primero toman una decisión y luego ya a ver quién lo paga, como dice precisamente la carátula de tu libro. Todo esto viene a colación de un pronunciamiento, bueno, de varios, pero vamos por orden. Si te parece, vamos con el primero. Te quiero poner un vídeo, Paco, de nuestro actual presidente del gobierno. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. ¿Cómo te deja esta declaración? Bueno, en fin, ya no me dedico a la política, pero es evidente que aquí hay varias cuestiones que no cuadran mucho. Es decir, si uno quiere de forma relevante incrementar los recursos fiscales, no queda más remedio que la clase media pague más impuestos. Porque somos un país de clases medias. Porque gente que tenga dinero en el banco para vivir 100 vidas. ¿Existen? Sí, existen. Existen unos cientos. Es decir, ¿cuántos en total? Pues, para vivir 100 vidas, hombre, depende de lo que digamos que es vivir 100 vidas, pero así por dar esto que decían menos Lamborghinis. El año pasado, creo que en España hay unos cientos de Lamborghinis, en Estados Unidos hay 3.000 Lamborghinis, es decir, se vendieron el año pasado 3.000 Lamborghinis, en España 100 y pico. Es un país como unas 7 veces más grande, luego allí hay más Lamborghinis. Claro. ¿Eso hace que el país sea mejor o peor? No, chico. Es decir, es verdad que Estados Unidos es más desigual en el reparto de la riqueza, pero son un país mucho más rico que España. Claro. Entonces, esto es, si se quiere proteger a la clase baja, incluso si se quiere que la clase media viva mejor, esquilmar a unos cuantos ricos no es sistema. Es decir, para que nos hagamos una idea, contribuyentes en el IRPF que ganen más de 600.000 euros, que por cierto, ganar más de 600.000 euros es, desde luego, ganar mucho dinero, es ser clase alta, pero no es una cuestión de, o sea, esto no te permite vivir 100 vidas, solamente una parte de ellos puede ganar, gana como para vivir 100 vidas. Bueno, hay unos pocos miles.
entre 24 millones de declaraciones de IRPF. O 22 millones, por ahí. Es decir, andan. que para no, la renta de cada año es una cantidad irrisoria, que no nos soluciona como país. No nos soluciona como país. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente se puede estar más a favor del transporte público que de otros medios privados. Sí. Por cierto, cuando dicen, no, es que nosotros queremos que haya coches eléctricos. Los coches eléctricos en general en España los tienen, y esto es una experiencia que tenemos todos, los tienen los ciudadanos con más poder adquisitivo. Con más renta per cápita. Con más renta per cápita. Porque son un producto de lujo, claro, de momento. Entonces, creo que este discurso de Sánchez, desgraciadamente, distorsiona la realidad. Es decir, es un ejemplo de populismo fiscal, en este caso más bien de izquierdas. Distorsiona la realidad. Es decir, si uno quiere afrontar proyectos relevantes de gasto público, pues tiene que pedirle a la clase media o incluso pedirlo indiscriminadamente, porque si uno decide, por ejemplo, que tiene que subir el impuesto sobre el valor añadido o los impuestos sobre los carburantes, estos son indiscriminados. Claro. Es decir, ahí lo paga todo el mundo. Porque el impuesto de patrimonio, que sería lo más parecido al impuesto a los ricos, sí, leía en tu libro que a nivel recaudatorio es ínfimo también. 1.000 y pico millones, y para que nos... 1.400 millones, me parece que andaba por allí, y sin embargo el impuesto sobre la renta en el último año dio 120.000 millones. Claro. Entonces, el impuesto sobre una 120ava parte, o sea... el 1% a lo mejor del IRPF. Claro, el IRPF también es verdad que es muy progresivo, es decir, el 10% más rico, la de primera decila por ingresos, según el último estudio del Banco de España, ingresa el 55% de la cuota del IRPF. Claro. Es decir, es muy progresivo. Pero claro, oiga, mire usted, es que el 10% más rico no son estos señores, o sea, es gente que gana más que el otro 90%, por eso están ahí, pero no son estos señores extremadamente ricos que nos permitan, y además, que nos permitan, nada más que con impuestos para ellos, que cuadrar el presupuesto. Y además, estos señores se pueden mover de sitio. Entonces, tienen más movilidad, y claro, existe libertad de circulación de personas. En resumidas cuentas, afortunadamente no estamos ni en el antiguo Egipto, donde casi todo era del faraón, ni en la Edad Media, donde los nobles y la iglesia lo tenían casi todo. Entonces, en estas circunstancias, si uno quiere un mayor gasto público, la clase media tiene que pagar más. Bueno, a ver, esto es legítimo, pero hay que decir las cosas como son.